Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Muy bien. Estamos llevando, hermano, la serie del libro de Santiago. La semana pasada tuvimos un estudio acerca de la doctrina bíblica que fue la salvación. Pero desde el año pasado que iniciamos la serie de Santiago, ya hemos estudiado el capítulo 1, parte del capítulo 2, y hoy día vamos a estudiar lo que es Santiago capítulo 2. Uno puede preguntarse, hermano, ¿cómo pueden las demás personas ver si uno tiene fe o ver la calidad de fe que uno tiene? Puesto que la fe, hermano, no es palpable, no la podemos tocar. Entonces, la única forma real en que se puede verificar si la fe es real o la podemos ver, hermano, o podemos saber si es genuina, es solamente cuando la fe entra en acción. Por supuesto, podemos afirmar que tenemos fe. Todos podemos decir, yo tengo fe. Y con toda razón lo podemos decir. Pero Santiago pregunta si una fe que nunca se ve es realmente el tipo de fe que puede salvarnos. Eso es lo que Santiago pregunta. En el versículo 18 de ahí de Santiago 2, él desafía a aquellos que sostienen que tienen fe y dice Santiago que la pongan a prueba sin las obras, a ver si pueden demostrar verdaderamente que tienen fe. El poner, hermano, la fe en acción, cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción, les damos a otros la oportunidad de ver y comprobar la calidad de nuestra fe, a ver si verdaderamente tenemos fe. Entonces, ahí en Santiago capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 14 al 26. ¿Tiene su Biblia? Amén. En esta tarde dejamos a nuestra hermana Nancy, que ella lleva la lectura de la palabra. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Hermanos, bienvenidos a nuestra amada iglesia, Camino, Verdad y Vida. Y ahora vamos a leer el Santiago 2, del 14 al 26. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre
es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De su rostro y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, gracias te damos por este día, Señor, en el cual tú nos has permitido venir aquí a tu casa, Señor, a alabar y bendecir tu nombre, exaltar tu nombre. Señor, hemos honrado, Señor, Padre, trayendo a tu casa, Señor. Pero ahora queremos también, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda venir en este momento, Señor, y traer, Señor, a nosotros esa sabiduría, ese entendimiento para comprender tu palabra, para atesorar tu palabra. Señor, confróntanos, habla a nuestras vidas, Señor, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te pido en este momento que seas tú llenándome para poder impartir esta palabra a esta iglesia santa, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Repetimos todos fuerte juntos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: la fe en nuestros corazones se manifiesta en el fruto de nuestras vidas. Hace 2 semanas atrás estuvimos viendo cómo Santiago viene, hermano, y trata de manera particular ciertos temas. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos habla de no hacer distinción entre personas, ya sea por su apariencia, por su posición social o por cualquier factor. No podemos hacer acepción de personas. ¿Por qué? Santiago dice, porque eso quebranta la ley de Dios. En la segunda parte del capítulo 2, vuelve a reforzar el tema principal de la carta. Y entonces, este pasaje de hoy día empieza con una pregunta. En el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, ¿de qué sirve una fe sin obras? Y la respuesta obvia es que no sirve para nada. Y dice Santiago, ¿podrá esa fe salvarle? Es una pregunta retórica, hermano, que la respuesta es también, pues esa fe no puede salvarle. O sea, una fe que no es una fe salvadora no puede salvarnos. No es la fe, hermano, que el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento y la Biblia nos enseña, que dice que el justo va a vivir por la fe. Que la fe es lo que nos va a salvar y la fe es nuestra única respuesta necesaria al Evangelio. Punto número 1, entonces, la fe salvadora. Santiago nos está diciendo que una fe que no tiene obras no es fe. Ahora, para que nosotros recordemos cuál es la fe salvadora, mire lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación quiere decir pago, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando uno lee esto y uno ve a Santiago que dice que nuestra fe está muerta si no tiene obras, y Pablo me dice que nosotros somos justificados por la fe sin las obras, uno se pregunta, ¿en qué quedamos? Acabamos de leer, hermano, lo que algunas personas dicen que es el pasaje de la Biblia más importante, porque aquí está contenido la esencia del evangelio y del obrar de Dios. Aquí está diciendo, hermano Pablo, por qué tuvo que venir Jesús y cómo es que nosotros somos justificados. Y esa palabra que a veces escuchamos, que tanto mencionamos, que es la justificación, pero la semana pasada la aprendimos, que era la justificación, amén. ¿Sí aprendimos? ¿O sea, se nos olvidó? ¿Sí la aprendimos? Bueno, dice que nadie va a ser declarado no culpable delante de Dios en base a sus obras. Nadie va a ser declarado no culpable delante de Dios en base, hermano, a una balanza de obras buenas y obras malas. Nadie va a lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No es posible. Porque como vimos la semana pasada, o la semana antepasada, perdón, el que viola uno de los mandamientos, Santiago dice, se ha vuelto transgresor de toda la ley. O sea, aquí no hay nadie, hermano, que pueda levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Yo estoy bien delante de Dios. Yo llevo 30 años, 40 años de mi vida y no he pecado ni una sola vez. Nadie puede llegar a decir delante de Dios y decirle, Señor, yo aquí estoy y en base a mis obras, en base a que he obedecido perfectamente tu palabra, yo puedo ser justificado. Nadie puede decir eso. Hermano, todos necesitamos un Salvador que nos salve, y dice que Dios entonces proveyó, exhibió públicamente un pago. Alguien que vino como propiciación, como pago, alguien que vino a pagar las culpas de los pecadores, y ese fue Jesucristo, que vino por nosotros. Que por su sangre dice que pagó, y todo esto lo hizo para entonces Él, Dios, poder ser justo. Ahora, porque cuando nosotros miramos a Dios, para que Dios sea justo, Él necesita castigar el pecado. Porque Dios es justo, necesita castigar el pecado. Él no puede ser justo, hermano, y nada más decirnos a nosotros cuando venimos delante de Dios, nada más decirnos, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te perdono tus pecados, los paso por alto, te quito todo. Como a veces muchos de nosotros entendemos lo que es el perdón de Dios. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, sí, Dios me perdonó, Diosito me perdonó. Y entonces decimos, ya vine delante de Dios y estoy perdonado. Y es como que si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Tranquilo, te voy a perdonar, ya te puedes ir. Si te perdono, no hay problema. Dice la Biblia que si Dios haría eso, es como que Dios no fuera justo. Sería injusto. Porque no sería justo con Él mismo en su santidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos roto la ley de Dios. Hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado en contra de Dios, hemos hecho lo que, hermano, muchas veces hemos querido hacer de nuestra vida. En todo, hermano, hemos querido hacer lo que nosotros querramos. Dios no puede decir solamente, ¿sabes qué? Tranquilo, no pasa nada, ya estás perdonado. No. Para poder ser el Dios, el que justifica a un pecador, Él tiene que ser justo.
y para ser justo, oiga, en su justicia derramó sobre Jesús su ira. Y entonces Jesús pagó por todo aquel que cree en Él. Todo el que tenga fe en Jesús y en la obra de Jesús, entonces dice que puede ser justificado. Ahora, ¿cómo se evidencia esto en la fe cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús? ¿Cómo se evidencia esa fe? Bueno, usted puede creer, hermano, que los aviones vuelan, ¿sí o no? ¿Usted cree que los aviones vuelan? Amén. Usted puede decir, sí, los aviones vuelan, los vemos todos los días, los hemos visto en el aeropuerto, que despegan, que aterrizan. O sea, los aviones vuelan y creemos que los aviones vuelan. Sí, eso no es fe. Eso no es fe. La fe es que yo me suba al avión. Esa es la fe. Yo le pregunto nuevamente, ¿cree que los aviones vuelan? Sí. Toda la gente cree que los aviones vuelan, pero hay personas que no se suben a un avión porque tienen temor de que se vaya a caer. Entonces no creen que los aviones vuelan, creen que los aviones se caen. Cuando nosotros nos subimos a un avión, entonces estamos ejercitando una fe. Entonces, ¿qué significa, hermano, que yo tengo fe en Cristo Jesús? Significa que yo estoy poniendo todas mis esperanzas en Jesús y que usted se va a ir a presentar al cielo y cuando Dios le pregunte, a ver, dígame, ¿por qué debo dejarte entrar aquí en el cielo? ¿Por qué quieres tú que Dios te declare a ti no culpable? Y todo lo que usted va a poder llevar o va a poder decir es, ¿sabes qué? Yo puse toda mi confianza en lo que Jesús hizo. A mí me dijeron que Jesús pagó por mis pecados y yo de eso me agarré toda mi vida. Pongo mi confianza, mi esperanza, mi certidumbre de que Jesús en la cruz pagó por mis pecados y entonces me dejará entrar. Si yo me entrego, si yo pongo mi fe en esa esperanza, en esa confianza y vivo conforme a eso toda mi vida, entonces tenemos una fe puesta en Jesús. Ahora, Santiago dice que alguien que tiene una fe, pero no se ve en unas obras, en algo que produce esa fe, Santiago dice, esa fe no puede salvarle. Ahora, quiere decir que Santiago, hermano, está hablando de una fe en Cristo Jesús, pero está hablando, hermano, no de dos calidades de fe, sino que está hablando de dos tipos de fe. Una fe que sí salva y se manifiesta de cierta manera, y hay otra fe que no salva. Es una fe, pero no salva. Es una fe que pueda estar basada en la obra y en la justificación, hermano, gratuita de Jesús, pero puede haber otra fe que nosotros tengamos que está basada en lo que nosotros podemos hacer para ser salvos. Entonces, nosotros muchas veces decimos estas palabras: Dios a mí no me va a rechazar porque yo no soy tan malo. ¿Le ha pasado pensar eso? Dios a mí no me va a rechazar porque yo no soy tan malo. A lo mejor es una fe que está basada en algo que ha hecho. Y muchas veces decimos, no, pues yo siempre voy a la iglesia. Yo me porto bien. Hay personas que se les pregunta, oiga, ¿por qué cree usted que usted es salvo? Y muchas veces van a responder esto: no, es que yo en 1998, en un servicio en una iglesia, preguntaron quién quería ser salvo, yo levanté la mano, pasé al frente y entonces entré al reino. Yo le pregunto, ¿en qué está poniendo su fe? En Cristo no. Está poniendo su fe en una oración que hizo esa noche. Esa fe no sirve de nada, no puede salvarle.
El apóstol Pablo dice que la fe es en Jesús, en lo que Él hizo. Hermano, yo no confío en una oración. Yo no confío en que mis padres eran o no eran cristianos. Yo no confío en mi propia justicia, en mi propia bondad. Lo único que tengo es a Jesús. Y si me quitan a Jesús, me quedo sin nada. Esa es la fe que salva. Y no es una fe, hermano, presuntuosa, que presume que vamos a obtener algo que no sea Jesús. Por eso Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué podemos jactarnos? Y dice, Cristo salva sin hacer acepción de personas. Hermano, Cristo salva a los pecadores y no hay jactancia para el que, dice Pablo, el que se gloríe solamente en Jesús. El que tenga algo que presumir, que presuma que cree en Jesús y que Él es su Salvador. Eso es todo lo que tenemos para que nos seamos salvos. La fe que salva es una fe que dice, ¿sabes? Yo no tengo a nadie más que a mi Jesús. Si Jesús a mí me falla, yo pierdo todo. Si no es cierto lo que Jesús dijo, entonces no hay para mí esperanza. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Jesús no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima. No tenemos nada más que Jesús y eso es lo único en que estamos confiando. Entonces, estoy dándole toda la vuelta a esto, hermano, porque quiero recordarles qué es el Evangelio. El Evangelio es lo que hizo Jesús, siendo el propiciador de nuestra fe, el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que Dios a nosotros nos declarara justos en base a que creemos en lo que Jesús hizo. Ahora Santiago dice entonces, pero si esa fe que tienes, ¿cuántos tienen fe en Jesús? Santiago dice, pero si esa fe que tienes no se demuestra que es genuina, Santiago dice, no sirve de nada. No sirve para salvarte. Y luego entonces Santiago pone un ejemplo de la fe. Versículo 15. A ver si nuestra fe es genuina. Versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y es un ejemplo, hermano, bien sencillo. Unos hermanos no tienen que comer y no tienen que ponerse, pero usted viene como buen cristiano, compasivo, y usted les dice, hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor los ayude. Ay, cómo me duele su situación. Ay, pobrecito de ustedes, que Dios los bendiga, hermanos. Voy a estar orando por ustedes. Santiago dice, ¿de qué les sirvió a estos hermanos que no tienen que comer? ¿De qué sirve eso? De nada. Son simplemente buenos deseos y tal vez hasta buenas intenciones. Hasta usted se puede ir en su carro después o en el autobús y decir, ay, ¿cómo me dolió lo que dijo el hermano? Sentí que se me apachurró el corazón. Y así se va con el corazón apachurrado. Ay, pues hay algo que hacer. Tenemos que hacer algo por el hermano, pero no hace nada. Santiago dice, ¿de qué sirve eso? Nada más, hermano, que se le apachurró el corazón, pero los pobres hermanos siguen con hambre. Así es la fe que no tiene obras. Y lastimosamente, así es como a veces nosotros creemos que estamos agradando a Jesús, teniendo solamente buenas intenciones para con Él. O sea, le decimos palabras a Jesús como le decimos palabras a las personas necesitadas. Ay, Jesús, cómo te amo. Tú eres lo más hermoso de mi vida. Eres mi tesoro, eres mi rey, mi Señor. Y te alabamos y decimos, Señor, yo tengo todas las buenas intenciones para ti. Creo en ti. Señor, tú eres mi Salvador. Y son solo
palabras. Como la canción. Se acordó de la canción, ¿verdad? Son palabras que salen con buenas, supuestamente, intenciones. Yo en mi corazón siento bien bonito cuando estoy en alabanza. Y Jesús dice, ¿y de qué sirven tus palabras si no haces lo que yo te digo que debes de hacer? Recuerda a Jesús diciendo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces, ¿quién es el que va a entrar? ¿El que tiene obras o el que tiene fe? Santiago nos está dando la solución. Va a entrar el que tiene una fe verdadera que se demuestra en obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, Santiago, como buen pastor, nos está diciendo, miren, yo no quiero que ninguno de ustedes se engañe pensando que con buenas intenciones, con buenos deseos para con Jesús, que eso es suficiente. No, debemos ver nuestra vida y ver lo que está saliendo de nuestra vida. Cuando Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 2 versículos antes que Jesús dijera eso, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Entonces Santiago nos está diciendo algo muy sencillo. A ver, ¿quieres saber si tu fe es verdadera? ¿Quiere usted saber si su fe es verdadera? ¿Quieres saber si has puesto tu confianza en Jesús? Si tienes entrada allá, si tu fe te ha salvado. Santiago dice, ve tus obras. Ve tus obras. Va a haber una evidencia de que somos salvos. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos. Y eso es una gran diferencia. Hermano, ¿de qué sirve? Dice. ¿De qué sirve si tu fe no tiene obras? Pues obviamente de nada. Versículo 17. Así también la fe por sí misma, o sea, la fe sola, si no tiene obras, está muerta. No sé si usted se recuerda cuando era niño, éramos niños, para algunos hace mucho tiempo. Cuando estábamos en la escuela o cuando salíamos a jugar y nos encontrábamos con un animal muerto, ¿qué hacíamos? Lo tocábamos, ¿verdad? Automáticamente agarrábamos un palo, ¿verdad? Agarramos un palo y empezábamos a tocarlo, a picarlo, para ver si de verdad estaba muerto. Tenía moscas encima, pero queríamos saber si estaba muerto. Dice Santiago, si quieres saber si tu fe está viva o está muerta, ¿qué crees que Santiago está haciendo? Está picando. Lo está picando con un palo. En este momento, pues el palo soy yo que lo estoy picando. Si cuando tocábamos el animal se movía, era porque estaba vivo. Si no se movía, estaba muerto. Si no daba señales de vida, hermano, estaba muerto. Bueno, si su fe no da señales de vida, su fe está muerta, es inexistente. Y Santiago nos está ayudando aquí a darnos cuenta que podemos ver nuestra fe y veamos si tiene vida o está muerta. Que no sea solo una fe de buenas intenciones, pero que no genera nada, que no hay movimiento, que no hay evidencia, que no hay fruto. Algunas personas a las que Santiago les está hablando y están oyendo lo que Santiago les está diciendo, ese argumento de Santiago, vienen y entonces en el verso 18 es como si una persona le está hablando a Santiago y esa persona le dice, a ver, ¿tú quieres saber si yo tengo fe? Y esa persona le dice, sí, yo tengo fe. Pero entonces Santiago le responde, a ver, vamos a analizar ese caso. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago está asumiendo como si alguien le pudiera estar diciendo, ¿sabes qué, Santiago? Yo sí tengo fe. Yo sí tengo fe. No tengo obras, pero sí tengo fe. Como que si pudiera, hermano, separar las obras de la fe. Y Santiago dice, no puedes hacerlos. Porque las obras, los hechos y las acciones no son opcionales para los que tienen fe. Son inevitables. Su fe es inexistente si no hay obras. En el verso 20, Santiago repite el punto que acabamos de mostrar. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, la fe sin obras es inútil, oiga, para el hermano que aún no tiene ropa ni comida, pero también es inútil para usted porque no puede salvarlo. Santiago señala con precisión, hermano, 3 aspectos fundamentales respecto a la fe. Primero, Santiago aclara que la fe no consiste únicamente en aceptar ideas intelectualmente. En el versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y Santiago dice, bien hecho. Pero ¿sabes qué? Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Todo hombre y mujer judío creía en lo que se llama el Shema. En Deuteronomio 6:4. ¿De qué nos habla el Shema? El Shema nos habla, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermano, los demonios creen en el Shema. Esas criaturas creen cosas que nosotros también creemos. Creen en la existencia de Dios, en la deidad de Cristo, en la presencia del cielo y del infierno. Saben que Jesús es juez eterno y saben que solo Él es capaz de salvar. Muchos creen erróneamente que solo aceptar intelectualmente la verdad de que Dios en Cristo basta para salvarnos, pero no vivir de acuerdo con esa fe. Hermano, y la realidad es que esta persona, cuando yo digo yo creo en Dios, yo pongo mi fe en Jesús, en su obra, pero no se demuestra lo que yo creo, hermano, esas personas están en peor posición que los demonios. Porque los demonios dicen que creen y tiemblan. En segundo lugar, Santiago dice, la fe no es simplemente una respuesta emocional. De acuerdo con el capítulo 2, versículo 19, la fe de los demonios no es solo intelectual, sino que también emocional. Estas criaturas dice que creen y tiemblan. Se ven afectados por la verdad de Dios, tiemblan ante ella. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas definen hoy su fe simplemente por las emociones que sienten en un momento dado? Estoy en la alabanza, siento bonito, ay, esta es la fe. El tercer punto que Santiago señala sobre la fe es que la fe implica una obediencia voluntaria. La fe se demuestra no solo por lo que se piensa o se siente, sino por lo que se hace. La fe actúa. Si la fe de usted consiste simplemente, oiga, en escuchar la palabra, en hablar la palabra o en sentir de cierta manera sobre la palabra, su fe está muerta. La fe actúa en la palabra. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Si los demonios, hermano, cuando escuchan la palabra, hay un efecto ante esa afirmación de la palabra, de la fe. Si produce algo en los demonios, yo le pregunto, ¿qué produce en nuestras vidas cuando decimos algo acerca de Dios? ¿Qué produce en nuestras vidas cuando decimos Dios es uno?
¿Qué produce en nuestras vidas cuando decimos Jesús es Rey, Jesús es mi Salvador, el Señor es el juez del universo, el creador del universo? Un día yo estaré delante de Él en su presencia. ¿Qué produce en nosotros? Si no produce nada, quiere decir que son solo palabras. Es una fórmula y nuestra fe se volvió estéril, muerta. No produce nada, no hay ningún efecto. ¿Usted recuerda la historia de la higuera estéril que Jesús maldijo? Jesús fue porque la vio con hojas verdes y dijo, hay higos. Y Jesús se acercó y cuando llegó había solo hojas, pero no había higos. Y el Señor dice que la maldijo. Una higuera debe dar higos. Santiago, de una manera pastoral, primero que nada, nos quiere enseñar, hermano, a que no nos engañemos. Si no hay una fe genuina, hermano, se está engañando y esa fe no salva. Si veo mi vida y no veo ningún efecto de esa fe, es como el animal que está muerto y que ya no se mueve. Esa fe, dice Santiago, no me puede salvar. Si estamos confiando en otra cosa, en que nacimos en un hogar cristiano, en que toda la vida hemos venido a la iglesia, en que eres un buen muchacho, una buena muchacha y que siempre has ido a la iglesia y cuánta cosa, si está confiando en eso, es como un animal muerto, no salva, no sirve. La segunda aplicación pastoral que nos da Santiago es para los creyentes. Y entonces compara a los demonios. Si los demonios creen y tiemblan, a ver tú que eres creyente, ¿qué haces ante la palabra? ¿Qué haces? Y yo creo que la segunda aplicación de Santiago es precisamente, hermano, que no seamos necios, que no seamos vanos y que no seamos vacíos, que no seamos insensatos. Y nos demos cuenta y revisemos nuestras vidas a ver si nuestras vidas están produciendo un fruto. El tema de Santiago, hermano, en toda su carta es que crezcamos y Dios quiere perfeccionar nuestra fe y permite que vengan pruebas y dificultades que se produzcan y entonces que nuestra vida crezca. ¿Se recuerda cuando empezamos Santiago? El primer tema era las pruebas. Hebreos capítulo 10, versículo 33. Mire lo que nos dice. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Ay. Y esa palabra paciencia en el Nuevo Testamento es la misma palabra que significa perseverancia. En otras palabras, no se den por vencidos. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa de Dios se obtiene ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Hermano, no es nada más algo que nosotros decimos de que sí estamos de acuerdo con lo que Dios dice, sino que, hermano, obtengamos la promesa. ¿Y cómo la obtenemos? Haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de ese día, hermano, que nos vamos a encontrar con Jesús. Pero note las palabras, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Eso es Habacuc capítulo 2. Quiere decir que la fe salvadora no es nada más algo que obtuvimos hace 30 años atrás, o hace 10 años, o hace 5 años, o hace 5 meses, sino es algo con lo que debo de vivir todos los días. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Y aquí creo que el autor de Hebreos, hermano, no está refiriéndose a la fe que tuvimos cuando aceptamos al Señor, sino que la fe con la que vivimos todos los días, en la que permanecemos en ella todos los días. Acuérdese, hermano, que la salvación es un proceso. Inicia con la justificación, pero continúa durante todo un periodo que se llama perseverancia.
En ese periodo, hermano, de perseverancia, todo eso, a ese periodo se le llama la santificación. Y luego viene el llamado final, cuando estaremos allá arriba, a eso se le llama la glorificación. Cuando ya obtenemos la promesa, cuando, hermano, ya estamos allá con Él, la salvación tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final feliz. Eso es la salvación. Santiago está hablando de lo que pasa aquí en medio, en el proceso, en lo que estamos viviendo, del tiempo del que el justo, aquella persona que ha sido justificada, tiene que vivir este proceso en base a la fe. Dice, hermano, que el justo vivirá por la fe. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Mire lo que dice el verso 38. Mas el justo vivirá por fe. Pero escucha estas palabras. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿de quiénes está hablando aquí? ¿De quiénes? De todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden sino de los que tienen fe para preservación del alma. La base es la fe para la preservación del alma. Entonces Santiago está hablando de esto, hermano, que habiendo tenido una fe salvadora, necesitamos permanecer en esa fe todos los días. Cuando Jesús andaba en esta tierra, hermano, nosotros leemos en los evangelios que dice que lo seguían los leprosos, los pobres, los menesterosos, los borrachos, las prostitutas, los cobradores de impuestos. Toda esa gente seguía a Jesús. Y cuando Jesús entonces miraba a los religiosos, miraba a los fariseos, a los saduceos, que decían tantas cosas bonitas y que recitaban la Biblia, Jesús les decía a ellos, ¿saben qué? Todos estos, los leprosos, los pobres, los menesterosos, los borrachos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, todos estos van delante de ustedes al reino. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué un drogadicto, un borracho, un adúltero va adelante y entra más fácil en el reino de los cielos? Porque no tienen, hermano, otro lugar donde poner su esperanza más que en Cristo Jesús, que los puede librar. En otras palabras, ya no tienen nada que perder y ponen su fe en Cristo. Pero a alguien que le va bien, al que es bueno, al que es guapo, al limpio, al peinado, y que no usa drogas, y que tiene su matrimonio, sus niñitos, su casita, su trabajito, y ese que no está aferrado a Cristo como su única esperanza, a ese le cuesta entrar al reino de los cielos. La fe que salva es la fe, hermano, de ese pobre pecador que estaba en el templo dándose golpes en el pecho, diciendo, Señor, no tengo esperanza. Si tú no tienes misericordia de mí, Señor, estoy perdido si no me salvas. Y sigue, hermano, aferrado todos los días de su vida a esa fe, pidiéndole a Dios. Y entonces el escritor de Hebreos dice, y nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque es posible, hermano, que antes de yo conocer a Cristo, yo era un perdido, un miserable que no tenía nada. Pero entonces viene Jesús a mi vida y me enamoro de Jesús, abrazo a Jesús y le digo, Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida. Pero después de 5, 10, 15 años se me olvida y entonces tengo mi mente llena de cosas. Ya conozco la Biblia, ya conozco mucha teología. Se me olvida que al final de cuentas, sin Cristo, no soy más que un miserable pecador perdido. Y entonces pierdo lo que muchos dicen, el primer amor. Se me olvida y vivo cómodamente, complacientemente, y vivo una vida estéril. Punto número 2, entonces. Santiago nos va a dar ejemplos de una fe genuina. Dice Santiago que cuando no hay obras, esa fe no sirve. Entonces Santiago nos dice, revisa tu fe. No seas de los que retroceden.
Y Santiago nos da ejemplos, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Como les decía, parece que Santiago está diciendo algo completamente a lo que Pablo nos dice, que ningún hombre va a ser justificado por sus obras. Pero note lo que dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 25, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago nos muestra la fe y las obras con Abraham. Santiago nos invita, hermano, a buscar ese fruto en nuestras vidas. Y entonces pone el ejemplo de Abraham. A Abraham, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, el domingo pasado se nos presentó a Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame tu hijo. Abraham creyó, hermano, y tomó a su hijo y lo llevó al monte y ahí lo iba a sacrificar. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, dice que él iba a sacrificar a su hijo, oiga, porque pensaba que Dios era suficiente y poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. Oiga la fe que tenía Abraham. Yo lo voy a sacrificar, pero yo estoy creyendo que cuando lo sacrifique y se muera, yo sé que Dios lo va a resucitar. Hermano, era el hijo de la promesa. Era el hijo que Dios le había prometido, que por medio de él iba a traer una descendencia. Y luego le dice: sacrifícamelo. Y Hebreos dice a Abraham, hermano, que Abraham estaba siendo probado. Y como le decía, recuerda el primer tema de Santiago, las pruebas. Hermano, Dios no tienta a nadie, pero sí prueba la fe. Y cuando Abraham llegó al monte, hermano, y puso a su hijo ahí y levantó el cuchillo para matarlo, ahí fue probada su fe. Y ahí el ángel lo detuvo y entonces le dijo: ahora sé que no me negarás a tu hijo, tu único hijo. Hermano, una cosa tremenda. Una de las historias más famosas en la Biblia y también más difíciles. ¿Quién puede hacer eso? Nosotros nos preguntaríamos: ¿cómo Dios le puede pedir a un hombre que mate a su propio hijo? Y por eso dice que fue contada su fe como justicia. En otras palabras, Dios le dijo: tu fe está demostrada que es genuina por lo que hiciste. Versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que, hermano, que había un empate ahí. La fe estaba operando junto con el actuar de Abraham. Y como resultado de las obras, dice que entonces su fe fue perfeccionada. Hermano, o sea, la fe creció, la fe maduró, la fe fue perfeccionada porque Abraham actuó, hermano, conforme Dios le había dicho. En el momento que Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, te he escogido a ti, ve a la tierra que te mostraré. En el momento que Abraham agarró a su familia y empezó a caminar, en ese momento, hermano, él creyó y dice que fue justificado. Pero en el caminar, en todo el caminar que Abraham tuvo, en salir de una tierra, hermano, e ir a una que no conocía, en creer que tendría un hijo con Sara, que era estéril, en recibir a ese hijo y luego ofrecer ese hijo en sacrificio, su fe fue perfeccionada. Mire todas las etapas que vivió Abraham para que su fe fuera perfeccionada y su justificación fuera completada. Hermano, y a veces nosotros decimos creer en Dios,
que tenemos nuestra fe en Dios y a la primera prueba desmayamos, caemos y renunciamos. Y Abraham, con todo su caminar, su fe fue perfeccionada. Su fe fue probada y comprobada como genuina. ¿Por qué? Por las obras que él hacía. De manera que cuando Santiago dice que el hombre es justificado por sus obras junto con la fe, está diciendo que el hombre es justificado por la fe, pero no aparte de las obras. O el hombre es justificado, pero no una fe sola, sino una fe genuina que se ve en las obras. El argumento de Santiago es que, hermano, es un periodo en el cual Dios está probando nuestra fe para ver si es genuina. Hermano, puede ser que usted fue justificado, fue declarado justo delante de Dios en un inicio, en el año que usted aceptó, 1900 y tanto. Y de ahí, hermano, se escribió su nombre en el libro de la vida. Se escribió mi nombre en el libro de la vida. Pero 28 años después, Dios está viendo mi fe, está viendo su fe. Y está viendo a ver si estoy saliendo a hacer la voluntad de Dios. Y en el día final, cuando yo esté delante del juez, el juez, hermano, no va a decirme simplemente: Josué, qué bueno que estás aquí, porque hace 28 años tú creíste en mí. Sino que el juez va a decir: Josué, tú creíste en mí y viviste tu vida, y aquí están tus obras. Aquí está el fruto de tu fe. Y por esa fe que se mostró en todo ese fruto, entonces tú tienes entrada al cielo. ¿Se está viendo su fe? Por eso el apóstol Pedro nos dice que nuestra entrada al cielo debe ser amplia, que venga con mucha fe probada, comprobada por las obras, porque hay una línea del tiempo, hay un proceso. Abraham fue justificado cuando creyó. Yo fui justificado cuando creí. Usted fue justificado cuando usted se aferró a Jesús. Pero falta la última justificación cuando estemos en los cielos con el Señor. Y el Señor, estando sentado en su trono, diga: bienvenido. Todavía no sucede. Y dice Santiago, a eso debemos apuntar de nosotros. Y la manera como vive, hermano, o cómo nosotros estamos viviendo, cómo lo estamos demostrando, hermano, entonces podemos mostrar que nuestra fe es verdadera, que no retrocedemos de donde empezamos, que estamos siguiendo firmes. Entonces, piense en su propia vida. Piense si hay una diferencia en su amor a Jesús, en su obediencia, en su celo, en su pasión, como cuando usted creyó en Jesús. ¿Es igual? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho estas palabras? Quiero volver a mi primer amor. ¿Le ha pasado? Quiero volver a mi primer amor. Y eso es terrible, porque quiere decir que retrocedimos y que ya no estábamos donde estábamos, que ya no amamos como amábamos antes, que ya no obedecemos como obedecíamos, que ya no tenemos el celo y la pasión que antes teníamos. Por eso es por lo que Santiago dice: mira a Abraham, él creyó. Abraham salió de su tierra a una que no conocía. Abraham tuvo un hijo cuando era un anciano. Él y Sara tuvieron fe. Pero ahora entonces Santiago nos muestra también a una mujer, a Rahab. Cuando fue justificado por sus obras, Abraham entonces cumplió hasta el final. Cuando él levantó el cuchillo, fue justificado. Quiere decir, hermano, que puede ser que usted haya creído, que esté creyendo ahorita, pero Santiago quiere que vea su vida en base al fruto que está saliendo de su vida. Y entonces nos muestra a Rahab, todo lo contrario de Abraham. Abraham lo mencionó cuando hizo esa prueba máxima de sacrificar a su hijo. Pero cuando nosotros vemos a Rahab, Rahab era una prostituta. Rahab nunca había hecho nada bueno.
Los espías, hermanos, se metieron a su casa porque tenía un rótulo rojo que estaba prendiéndose y apagándose con 3X ahí. Y entonces los espías se metieron. Pero cuando llegaron ellos y los vio que eran judíos y le dijeron: escóndenos, ella dice que creyó e hizo una declaración tremenda. Usted puede leerla en el libro de Josué capítulo 2, se los dejo de tarea. Y ahí dice que ella declaró esto. Oiga bien lo que dijo Rahab: Jehová el Señor vuestro Dios es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjese la afirmación que hizo Rahab, que era una gentil, que era una prostituta. Y Rahab dijo: yo me he dado cuenta, yo he escuchado, yo he visto todo lo que Dios está haciendo. Y le dice: Jehová, el Dios de ustedes, es Dios en los cielos y en la tierra. Yo lo reconozco. Porque yo lo reconozco. ¿Saben qué? Entren, los voy a esconder. Y entonces escondió a los soldados. Y ella los ocultó y les mintió, hermano, a los otros, porque creyó en Dios. Y dice que eso Dios lo contó por justicia. Fíjese qué poquita fe tuvo Rahab. No como Abraham. Abraham, ¿qué hizo, hermano? Abraham salió de una tierra, le creyó a Dios, hermano. Tuvo que esperar tantos años para tener un hijo. Y después de tener un hijo, Dios lo manda a que lo sacrifique. Todo lo que Abraham tuvo que pasar. Rahab, totalmente lo contrario. Unas simples palabras fueron suficientes para que la incluyera, oiga, en la genealogía de Jesús. Rahab era la tatara abuelita de Jesús. Era una mujer gentil, era una prostituta. Entonces, no importa, hermanos, que nosotros digamos: no, pero es que yo, ¿qué fruto voy a poder dar? Si yo veo a otros, cómo saben, cómo dicen, cómo hacen todas esas cosas. Yo aquí ando batallando con la fe. Pero, hermano, no se trata de que nosotros tal vez querramos ser como Abraham, sino que se trata de lo que Dios le dio a usted y le ha mostrado Dios acerca de él. Que usted sea fiel en eso, porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si ahorita, hermano, usted está aprendiendo en el discipulado y usted se pregunta: pero ¿cuándo voy a predicar? ¿Cuándo voy a enseñar? No, hermano, lo que está aprendiendo ahí, vívalo, practíquelo, aplíquelo a su vida. Y Santiago dice entonces que nuestra fe se verá por nuestras obras. Santiago, al ponernos, oiga, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe de todos los judíos, y al poner el ejemplo de Rahab, una mujer que ni siquiera era judía, ¿sabe lo que nos está diciendo Santiago? En esto estamos todos incluidos. Todos estamos ahí en medio. Entre Rahab y Abraham están todos los cristianos de todas las categorías, de todos los niveles, el máximo y el más chiquito. Ahí están todos. Pero todos debemos de perseverar en una fe que está produciendo fruto. Y verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo podemos usted y yo, como pecadores, ser declarados justos ante Dios? No podemos, hermanos, deshacernos de nuestros pecados. Y no podemos ser justos ante Él por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer. Necesitamos a alguien más que sea justo para poder serlo por nosotros. Y de eso se trata el Evangelio. Jesús vivió una vida justa en nuestro lugar y luego murió, hermano, la muerte que nosotros merecíamos para perdonarnos y hacernos justos. En 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La obra de Cristo es la base de nuestra justificación. Así que si alguien le pregunta, hermano, a usted, y le dice: ¿cómo sabes que estás bien delante de Dios y que vas a entrar al cielo? Si las primeras palabras que salen de su boca es:
porque yo he hecho esto, entonces usted está perdiendo el punto del evangelio. Usted solo puede estar bien ante Dios porque Cristo vivió la vida que usted no podía vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Y Santiago termina entonces que la fe, hermano, que no tiene obras, está muerta. En otras palabras, ¿quiere saber si su fe sirve? Por sus frutos lo conoceréis. Si usted tenía una fe vigorosa y ahorita está apagado, creo que la respuesta es arrepentimiento. Arrepentimiento. Dígale, Señor, perdóname porque he retrocedido y he caído en una complacencia y estoy estéril y no tengo fruto. Y a veces esa es la preocupación, hermano, para muchos de nosotros, que muchas veces hemos retrocedido en nuestra fe, que muchas veces pensamos que solamente porque tengo 10, 15, 20 años, que porque nací en una iglesia, que porque nací en un hogar cristiano, que todo está bien, que no importa lo demás. Pero Santiago dice que no, no es así. La fe tiene que producir algo, tiene que verse en nuestra vida. Santiago quiere que veamos nuestras vidas y que veamos realmente a quién estamos amando, a quién estamos sirviendo. Y si no encontramos esa fe que produce fruto, entonces debemos clamar a Dios por salvación para nuestra alma. Eso es lo que quiere Santiago. Que todos seamos genuinos y que todos vivamos para agradar y honrar a nuestro Señor. Que nuestra fe se mire. Amén y amén. Póngase de pie y vamos a orar.